Para mí es de los mejores libros que yo he leído en el mundo de las emociones y en el mundo del crecimiento personal, por muchas razones. La verdad es que cuando me lo mandó Sergio y Rubén, cuando me lo mandaron, bueno, lo leí con agrado, primero porque conocía de quién venía y sé todo el trabajo y la trayectoria que llevan ellos, en especial con Sergio, con quien tengo la oportunidad de colaborar en su magnífico programa de radio. Y la verdad es que me sorprendieron varias cosas. Lo primero, y quizás no por orden de importancia, pero para mí es importante, es un libro que está muy bien escrito. Y esto sé que puede sonar extraño, pero cuando nosotros... Vale, yo escribo ensayo, pero me encanta leer la novela. Y reconozco que cuando leo novelas que están relacionadas con el mundo del crecimiento personal o el desarrollo, yo valoro que los personajes tengan una cierta complejidad, que haya una cierta trama, que haya un flashback sobre los personajes para entender, para que haya una complejidad que atraiga. Y es muy difícil encontrar esto en determinada literatura, francamente. Y para mí es el libro que, de los que yo he leído del mundo del crecimiento personal novelado, para mí yo creo que es el mejor o de los mejores. Y por lo tanto, en sí mismo, antes de hablar del contenido, hablo de la forma, ¿no? Me pareció fantástico, ¿no? Fantástico por la narrativa, por el lenguaje que han utilizado, los verbos, la precisión, y además porque os lo habéis pasado muy bien, supongo, escribiéndolo, ¿no? Porque está lleno de ganchos humorísticos hasta con los nombres de los personajes y los nombres de los sitios donde entran los personajes. Entonces, a mí eso me encantó. La trama es muy inteligente, ¿no? Es una dicotomía de dos ciudades, Apatía, ¿no? Hay un lugar triste, gris, Apatia, ¿no? Como dicen ellos, que evidentemente el juego de palabras, Apatia, y es un lugar triste y gris donde todo el mundo, oye, pues se hace hasta una prueba para ver si no tiene demasiada serotonina, ¿no? O sea, como para que si son tristes, tienen que ser tristes, y si estás entusiasmado por algo ocurre, tienes que hacer un autocontrol personal para quitarte ese entusiasmo que puedas tener en el momento. Entonces es una sociedad, ellos definen y describen una sociedad que, aunque es una metáfora, creo que también recoge momentos emocionales nuestros, Apatia. Y junto con Apatia hay otra sociedad. Otra sociedad en esta otra isla es Serotón, que es justo lo contrario. Serotón, donde ahí es serotonina a tope, donde no hay grises, donde hay colores, donde además las descripciones que hacen son muy plásticas de las ciudades, de las plazas donde pueden ir, de los lugares, de la forma no sé, incluso de tratarse los personajes entre ellos. Y entonces plantean una dicotomía entre las dos posibilidades. Lo fascinante y la trama, lo bonito, yo le decía antes a Sergio, yo no sé si contar, porque voy a desvelar el libro, o sea, voy a contar el principio, luego ya contaré cosillas, pero hay que leerlo. Bueno, decía que la clave, nunca mejor dicho, es la clave. La clave que da pie a una búsqueda del protagonista, a ver qué ocurre en el otro lado, en Serotón, dentro de un lugar gris y triste, etcétera, pero que ellos no son tristes, ellos están creyendo que es su realidad, ¿no? Es precisamente, como bien dicen ellos, la clave, es decir, una lectura de las claves para la felicidad, donde hay una palabra que es lo que les inspira a la búsqueda, ¿no? La palabra, el pero. O sea, le da una serie de datos, esto es así, así, pero, y ahí se acaba. Entonces, esa inquietud es lo que le hace a nuestro protagonista ver qué ocurre más allá de las fronteras de la tristeza o de la apatía, ¿no? La metáfora con la que han jugado los autores es la metáfora poderosa que hay detrás, que además lo dice Mario Alonso Puig en lo que es la faja, ¿no?, del libro, dice que nos invita a la confianza y a la pasión, descubramos y hagamos, el libro hace aflorar aquello que de verdad nos hace grandes. ¿Por qué? Porque con esta metáfora y con este comienzo, donde está vinculado lo que es el juego, el sorprendedor, es un recorrido sobre algo que yo creo que es lo más interesante, es hacernos darnos cuenta que todos y todas tenemos la posibilidad de ser grandes, de ser héroes de nuestra propia historia, y que posiblemente esa apatía en la que estos personajes viven y tantos otros viven puede ser un simbolismo, una simbología de muchas veces los momentos grises en los que estamos inmersos y no somos conscientes que hay algo más. De alguna manera el personaje lo que hace es un encuadre, es decir, amplía su vista. Y en vez de ver esa realidad quizás un poquito más miope, más oscura, amplía y se da cuenta de que hay mucho más. Y cuando uno amplía la mirada, también descubre algo interesante, que es uno a sí mismo, ¿no? Entonces, este recorrido que utilizan visitando Serotón, visitando antiguas
bueno, no quiero desvelar nada, pero bueno, en fin, visitando serotón y personas. Es un recorrido también para descubrirte y para descubrir quiénes somos nosotros realmente, para apelar a ese héroe, a esa heroína que todos llevamos dentro. El viaje, además, utilizan metáforas muy bellas, bellísimas, ¿no? Con por ejemplo, términos como el refugio pasional, lugares de refugio pasional que hay en Serotón, lugares donde a través de ese refugio pasional es cuando podemos ir despertando determinadas emociones. A mí esa metáfora me ha gustado mucho, ¿no? Porque uno a veces no toma conciencia, cuando estás metido en el miedo, estás metido en la tristeza, estás en esas emociones que son tan poderosas, a veces no eres consciente de que tú dentro de ti también tienes unos recursos internos que se nos olvidan y que junto con la tristeza y el miedo también tenemos la alegría, también tenemos la empatía, también tenemos la capacidad de soñar y hacer soñar a otros. Esos refugios emocionales están dentro de nosotros. El libro lo que hace es que a través de este viaje va conectando va conociendo gente, va conociendo lugares, pero que al fin y al cabo les ayudan a conectar consigo mismos, ¿no? El mensaje claro de fondo, que es justo la antítesis de Apatia, es que todos somos cambio. Eso me gusta mucho, esa reflexión, ¿no? La reflexión de que todos somos cambio. Está, como digo, muy bonito escrito y se nos olvida que todos somos cambio. Es increíble, porque cuando se estudia la biología nos damos cuenta de que nuestros huesos, las células de nuestros huesos se renuevan, o sea, nuestra piel se renueva, hasta el polvo de las casas, cuando vamos a limpiar ese polvo que hay, es el polvo de nuestra piel realmente. Me da un poco de grima, pero es así. Es decir, nuestro cuerpo se renueva, hasta el 98% de nuestras neuronas se están renovando y se renuevan. Es decir, nosotros mismos somos cambio. Y es curioso que no soportamos el cambio muchas veces. Por lo tanto, esta invitación, que es un contraste entre lo que es Apatia con lo que es Serotón, en el fondo están jugando siempre con una reflexión profunda, y es que si nosotros somos cambio, tenemos que vivir el cambio, entender el cambio como algo positivo. Solo entenderemos como algo positivo si lo somos capaces de verlo desde ese espacio de grandeza que decimos. Si nos quedamos en la parte de víctima, en el pobrecito de mí, o en esa parte gris cuadriculada, será muy difícil que entendamos el cambio como una invitación para dar lo mejor de nosotros mismos. Utilizan metáforas bellísimas, ¿no? Metáforas, por ejemplo, cuando dicen ellos la plaza de los vendedores mudos. Eso es genial, ¿no? Sobre todo para los que hacemos un poco de venta a veces, ¿no? Dices, estos vendedores mudos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque la filosofía es esta dicotomía, el cambio como paraguas, y luego van entrando en determinadas habilidades. La habilidad de la escucha, como la gran habilidad para conectarnos con nosotros mismos y conectar con otros, para la empatía. Entonces, a través, como digo, de metáforas, van ayudándonos a reflexionar cuáles son las claves para sacar esa parte de nosotros de grandeza y también para ser felices, ¿no? Y hay lugares en los que también hablan, es jugar con la posibilidad de verte una vez que tú incluso, imagínate ya en tus últimos momentos, cuando estás ahí, ya no te queda nada, de morirte, vaya, estás agonizando. Imaginarte qué te podrías decir a ti mismo. Están jugando siempre, además aporta el libro, aporta herramientas para la felicidad, y una de ellas es esta, ¿no? ¿Qué te dirías a ti mismo si ahora te pudieras hablar con esa persona? Imagínate que estás muriéndote. Qué imagen más desagradable, ¿verdad? Pero bueno, imagínate. Estás ahí, en plan bien, ¿no? No en plan... y si se puede tener ese plan, pero vaya. ¿Y qué le dirías a la persona de hoy en el 2011? ¿Qué le dirías? Y esa es una metáfora muy potente, ¿no? Porque cuando hay una autora, por ejemplo, Kubler-Ross, ¿verdad?, que trabaja y escribe sobre la muerte, en el fondo escribir sobre la muerte es escribir sobre la vida. Cuando uno toma conciencia de que en el fondo estamos de paso, porque en el fondo estamos de paso, cuando uno toma conciencia de eso, cada instante y cada segundo es valiosísimo, es la riqueza. Por lo tanto, juegan con estas habilidades, juegan con estos elementos, ¿no? Otra idea que a mí me ha encantado, que es un eje fundamental sobre el que van, es el deseo personal. El deseo personal, soñar, suéñate a ti mismo, a ti misma, ¿qué querías tú ser de ti cuando eras adolescente, cuando eras un niño? ¿Cómo te imaginabas? Ese es un deseo personal muy profundo, muy íntimo, y a ese deseo personal es al que tenemos que apelar alguna vez, pero para soñarnos, porque desde el sueño es de donde tenemos ese potencial, ¿no?
Soñarnos y apelar al deseo personal, porque en el fondo, como bien dice el libro, toda la felicidad está cuando estamos trabajando y estamos creando valor a ese deseo personal, cuando estamos alineados con ese deseo personal. Yo me acuerdo una vez que estaba con un amigo que le pregunté sobre qué te hubiera gustado ser cuando eras pequeño, ¿no? Un hombre de 70 y tantos años, y me dijo, en el mundo de la empresa, y él me dijo, yo, actor. Digo, así. Bueno, era abogado, pero dice, pero bueno, actúo en parte. Digo, vale. Es decir, que a veces ese deseo personal no tiene que ser solo en ese aspecto, sino contribuir desde aquellos lugares. También él me dijo que hacía a veces clase de teatro, vaya. Pero el deseo personal, es decir, el libro nos aporta habilidades, nos aporta reflexiones muy profundas y todo ello además está enmarcado dentro de un juego, que es el sorprendedor. Es decir, toda esta búsqueda personal, toda esta búsqueda de reflexión de qué es lo que nos hace felices, cuáles son las habilidades, las preguntas que nos tenemos que formular para llegar a esa felicidad o para ser grandes, ellos lo han creado y lo han construido porque es el marco sobre el que gira todo el libro, es un juego, el juego del sorprendedor. Este juego, del cual creo que vais a hablar después, por lo tanto no quiero entrar, también tiene una metáfora bellísima. O sea, la posibilidad del juego como una de las herramientas para la felicidad me parece de una gran belleza. Y además está estudiado, en la psicología se estudia, ¿no? Y en las pruebas, cuando una persona juega, cuando una persona está jugando, no tiene miedo. Cuando una persona disfruta con lo que hace, genera serotonina y genera oxitocina, todas las hormonas que son placenteras. Por lo tanto, jugar, es decir, el ver. Yo creo que a veces, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que la vida a veces nos la tomamos demasiado en serio. O sea, es como somos un poquito solemnes, ¿no? A veces cuando. Y yo la verdad es que para mí fue un aprendizaje el juego cuando me acuerdo que fui a un evento de un maestro hindú que en la India además ha sido propuesto como el premio Nobel en varias ocasiones. Sri Radisankar se llama este señor. Y me acuerdo que éramos más de 1000 personas, esto fue en Madrid, más de 1000 personas, sala gigante, todas las organizaciones súper solemnes, porque venía el gran maestro, todos muy serios, ¿no? Y de repente aparece Sri Radisankar. Y Sri Radisankar no es que fuera dando botes, pero parecía un niño pequeño, pero encantado, entusiasmado, era una felicidad inmensa. Y tenía la felicidad del niño, de ese niño interior, que es el que nos conecta con la fuerza, el que nos conecta con esa parte de la grandeza. Y es ese juego, el jugar, es el que nos alimenta precisamente esto, dejarnos la solemnidad. Creo que además en una época como la actual, donde hay tanta apatía, ¿no? Apatía en este caso, donde hay tanta apatía con esta crisis que nos tenemos, yo creo que es ahora más que nunca cuando hay que apelar a ese niño interior, a ese héroe, y vivir ese serotón que todos llevamos dentro, junto con los grises y esa vida tan formal y a veces tan solemne. También tenemos la otra parte, la parte del disfrute, la parte de dar lo mejor de nosotros mismos. Y esto es lo que han escrito Sergio y Rubén, un libro maravilloso, lo digo de verdad porque lo creo, porque es un libro que he disfrutado, he vuelto a releer, lo he releído varias veces, lo he recomendado y creo que vale la pena, porque además está de una forma muy sencilla, nos da unas preguntas claves que dices, pues es verdad. Y qué bien además que le hayan escrito, siendo tan jóvenes, que me parece fantástico, con esta capacidad de aportar un poquito de luz en una época donde hay tanto gris. Así pues, simplemente daros las gracias, Sergio, Rubén, porque tener la oportunidad de haber participado en la presentación y en estas líneas del libro ha sido todo un privilegio y un honor. Os invito a todos vosotros, a todas vosotras, realmente a leerlo, vale la pena porque interiormente vale mucho la pena y ahora yo ya creo que lo importante son ellos, así que muchas gracias.